Ustedes me van a agradecer mucho esta conversación, sobre todo si usted es seguidor de Milei, le encanta, dice todo el día firme por la patria, y a cualquier argumento contesta firme por la patria. Mire, si usted es de esos o tiene un amigo que sea de esos, tiene que compartirle la conversación que vamos a tener hoy, porque me he traído a un argentino, pero no a cualquier argentino. Ya se los voy a presentar. Mira, él es Ignacio, se los quiero presentar porque él es comunicador social y periodista, pero además es parte de un medio que yo sigo y que ustedes deberían seguir, es un medio alternativo, se llama La Barricada y hace cosas muy interesantes de crítica en Argentina, hace lo que un medio tiene que hacer en tiempos como estos y es contrapoder, analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las movidas de Argentina y Latinoamérica. Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos estén escuchando. Bueno, nos encanta tenerte acá porque como estaba contando, aquí hay un séquito de personas que son pues la mitad de los votantes, con los que a veces uno quiere hablar, pero que solo dicen firmes por la patria, ruge el tigre, la raya del tigre, no sé, uno no ve nada más en redes, bueno, alguno que otro madrazo que le echen a uno, alguno que otra grosería, pero vamos a hoy hablar del argumento y de lo que está pasando, porque es que uno puede hablar de Milei, pues no tiene que hablar del Milei que canta, que parece que lo hace muy mal, ni del Milei del show y el Milei que se para a gritar y que entonces a cualquier contradictor le manda unos 2, 3 minutos de gritos y pues esto es lo que se reproduce digitalmente. Y este Milei que prometió, no prometió una patria milagro, de la estrella promete una patria milagro, pero sí más o menos prometió como el milagro de cambiar Argentina, de mejorar Argentina, que yo antes de darte la palabra y preguntarte un poco qué va a eso, quiero recomendarte a la gente que se vea un documental muy interesante que se llama La memoria del saqueo. La memoria del saqueo es una historia impresionante, es muy fácil de conseguir en internet y habla de cómo la Argentina la han saqueado hasta la saciedad, o sea, de cómo los ancianos de hace muchos años habían perdido su pensión, pero los jóvenes de hoy tampoco tienen ahorros, posibilidad de pensionarse, de cómo vendieron los recursos, las empresas públicas, pero esto es una cosa de que casi cada presidente que se subió antes Argentina está de pie, antes los argentinos han resistido un montón y es impresionante esta historia de saqueo y resistencia. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Y cómo está tu país? Cuéntanos un poco. Bueno, decías un poco que de las luces, de los fuegos artificiales, ¿no? Del show, de la música, del mostrarse como alguien que viene a llevarse todo por delante, ¿no? Con este candidato de la Esprela, pero en Argentina Milei empezó así y hoy está calladito. ¿Por qué? Porque tiene una desaprobación del 60% en la Argentina, después de casi 3 años, o en realidad 2 años y medio del inicio de su gestión, y por supuesto de 3 años y medio, se pasa tan rápido que bueno, lamentablemente lo hemos impactado en nuestra cotidianeidad porque no solamente esta desaprobación tiene que ver con que la gente está viviendo peor, porque vendió una ilusión, porque por supuesto en campaña en el 2023, en un elemento muy similar que ya nos tiene un poco cansados, ¿no? Esta cosa del outsider, ya no hay outsider, son totalmente in, ¿no? Están totalmente adentro del sistema corporativo. Javier Milei era un panelista de televisión, un economista que el poder lo instaló, no es que salió de su casa, no es que se montó un taller en su galpón y así empezó de alguna manera mágica a llegar a instalarse en la escena argentina. No, fue instalado por los sectores concentrados de la economía como una alternativa fugaz a los que, si se quiere, la derecha más tradicional, ¿no? Que había fallado ya en la gestión de Mauricio Macri y ante las fallas que tuvo el sector del peronismo en la gestión de Alberto Fernández, aprovechó un hueco como para tener una tercera vía, una tercera alternativa con un tipo instalado mediáticamente que vino a mostrarse como alguien distinto, pero que apenas pasó la primera vuelta antes del balotaje, se alió directamente con Mauricio Macri, con Patricia Burrich, con sectores de esta derecha tradicional, para poder ganar esa elección. O sea, lo hizo antes del balotaje, ya directamente, de forma descarada, demostrando su alianza con el sector concentrado de la economía argentina. Bueno, ahí finalmente empieza en el 2023 una devaluación de la moneda inmediatamente que nos hizo perder un poder adquisitivo impresionante a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Argentina.
fue quizás hábil, digamos, entre comillas, mediáticamente, porque se lo quiso adquirir o mostrar todavía como culpa del gobierno que se iba, que era muy saliente, muy reciente, y ahí ya generó una derrota económica sobre la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que es un impacto que hoy, día a día, mes a mes, fue cada vez mermando más en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Mientras hacemos esta entrevista, una empresa cierra en Argentina. 30 empresas por día están cerrando en Argentina, más de 30.000 desde que asumió Javier Milei. Esto significa gente en la calle, gente sin trabajo, un montón de trabajadores que pasan a la economía informal, sin derechos. En Argentina hay una historia, o por lo menos se está perdiendo, porque es la realidad, hay una historia o había una historia de defensa de los derechos de los trabajadores muy importante, de derechos conquistados, avanzados sobre el capital. Bueno, todo esto se fue perdiendo desde hace algunos años, pero sobre todo se profundizó ahora con Javier Milei. Hay una reforma laboral que directamente ya está impactando en la cotidianidad de los trabajadores. Y bueno, en eso, más que en Argentina hay un problema grande con la vivienda y Milei desreguló vivienda y hoy el trabajador destina más de la mitad de su sueldo para pagar el alquiler y para poder tener un techo, ese techo que aumentó casi 500% desde que asumió Javier Milei, se va generando un combo muy grande, bueno, de una vida muy difícil, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras. Mientras tanto, hay un saqueo permanente, lo decías a través de este documental Memoria del Saqueo. Bueno, ocurre todos los días, leyes que van generándose para poder regalar los bienes. Hace poquito se aprobó la ley de glaciares para que este recurso tan importante se pueda explotar con mineras al borde de los glaciares. Obviamente a futuro también puede ser un debate alrededor del agua, no sabemos lo importante que es. Bueno, son un montón de condiciones que se van generando y que van avanzando en una topadora contra los que nos levantamos todos los días para ganarnos el pan, que tenemos 2 o 3 trabajos que no teníamos quizás en el 2022, en el 2021, bueno, a partir de que Milei es presidente, todos tenemos, la gran mayoría, 2 o 3 trabajos. Mientras tanto, van abundando los casos de corrupción en este gobierno de Javier Milei. Está sosteniendo hoy a un jefe de gabinete que fue vocero, Manuel Adorni, algunos quizás lo escucharon nombrar, otros no. Bueno, un tipo que está saliendo a la luz todo lo que se aumentó sus bienes mientras entró a trabajar en el Estado y no lo puede demostrar. Ahora está diciendo en las entrevistas que estaba ahorrando en negro, que tenía la plata de bitcoins en un pendrive. Bueno, y Milei lo sostiene. También tiene a su hermana implicada en casos de corrupción con respecto a una agencia de discapacidad. Ha quitado derechos a las universidades públicas. Acá en Argentina la universidad es pública, la paga, sí, la banca el Estado como sostén para que tengamos personas más formadas y mejor calidad en nuestro país. Bueno, pues hubiera un sueño para los extranjeros ir a estudiar a Argentina. No es algo tan común en la región. Argentina lo tiene, Milei lo está desfinanciando, pero también la salud pública. Entonces vos querés ir después a atenderte a un hospital y ya no te atienden, o tenés que hacer una fila de 8 o 10 horas para que te pueda ver un médico, y bueno, en el medio te morís. Esa es la realidad. Uno piensa a veces en las personas que tienen un poco más de acceso a algún manguito para poder llegar al hospital. Bueno, hay un montón de personas que ni siquiera van al médico porque saben que no tienen ese tiempo para destinar, porque no llegan, porque no tienen la plata para el colectivo, que además también aumentó el transporte público. Bueno, toda la vida es cada vez más difícil de que está Javier Milei en el gobierno. Los casos de corrupción al mismo tiempo avanzan y, por supuesto, el único que está contento es el FMI, porque la deuda que tiene la Argentina contraída desde el gobierno de Mauricio Macri, en esa memoria del saqueo que tenemos que hacer, la Argentina la sigue pagando y Milei le destina todo lo que puede de los fondos que nos pertenecen a nosotros para vivir un poco mejor, se lo destina directamente al Fondo Monetario Internacional. Bueno, por eso la desaprobación de Milei y por eso cambió los fuegos artificiales, el león y los gritos desesperados para convertirse en un gatito del poder, digamos, ¿no? Hay algo que Milei y De la Espriella tienen en común y es, en el caso de Milei, la motosierra, ¿no? Todos, yo creo que para Latinoamérica es muy común esta imagen de Milei diciendo ministerio de no sé qué, ya, se va, ministerio de no sé qué, se va.
de la estrella quiere recortar el 40% del Estado. Quiero anticiparte a ti, a todo el mundo que no tiene ni idea cómo va a hacer eso, porque eso no es una cosa como tan fácil de hacer en Colombia. Afortunadamente tenemos como unas instituciones fuertes, pero bueno, digamos, él dice, voy a recortar el 40% y para eso tiene que eliminar un montón de ministerios y de entidades. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia de ustedes de hacer mucho más pequeño el Estado y si ha sido, si fructificó en algo que, bueno, te entendemos que no, pero en qué fue devastador o qué fue lo que pasó ahí. Por favor, cuéntale a la gente de acá, porque es que para nosotros casi tú vienes del futuro que nosotros podemos tener si escogemos mal este domingo. Bueno, lo que ha hecho Milei desde que agarró el poder en la Argentina fue hacer todo ese tipo de recortes en el Estado, no solamente, digo, para pagar el FMI, sino también para tratar de que luego de que haya hecho esa mega devaluación donde hubo un salto en la inflación abismal, empiece a tratar de tener aplastado la subida de la inflación en Argentina. No sé cómo es en Colombia exactamente, pero en Argentina tenemos una historia difícil con la inflación permanentemente muy alta. Y bueno, lo que hace el gobierno de Javier Milei, luego de esa devaluación gigante, de un impacto inicial muy grande, es luego tratar de ir bajándola a niveles que siguen siendo muy altos, pero que en el imaginario colectivo parece como que van bajando, que quedan bajos de un 2%, de un 3%, que aún sigue siendo una inflación importante, y eso que está también discutido ese número, ¿no? Como lo mide el gobierno, pero bueno, más allá de esa discusión, todo el recorte va apuntado a intentar sostener ese dólar, pero con el salario de los trabajadores en caída. Casi entre el 30, el 40 o el 50% de nuestros salarios empeoró desde que asumió Javier Milei. Entonces imagínate hoy, con lo que vos tenés, que te quiten la mitad para que se lo den al FMI o para que lo vayan a manejar en la bicicleta financiera, esa mitad de tu salario hoy te lo sacan en el futuro. Vengo del futuro para decirte que eso que te puede pasar y que tengas que sobrevivir. ¿Cómo podés? Es la ley de la selva. Cada uno que sobreviva, que se las arregle, que le escriba a su hermano, a su mamá, a su hijo, a su pareja para salvarlo de alguna manera, para pedirle un préstamo. Bueno, también acá hay un tema con la deuda. Cada uno de los trabajadores y trabajadoras se están lanzando a pedir créditos, a estar endeudados con todo el mundo, con bancos, con Mercado Pago, para intentar comer. Hoy la gente no se endeuda para comprarse un auto o una casa en Argentina, se endeuda para poder comer. Va al supermercado con tarjeta de crédito para pagar a futuro el arroz que va a comer a la noche. Bueno, eso está pasando ya hace tiempo en la Argentina. Lamentablemente también hay una cultura del se puede estar peor y aguantamos y aguantamos y aguantamos, que permite que, bueno, se viva de esta manera. Veremos el año que viene, por supuesto, qué va a pasar con las elecciones, si hay en el voto una decisión de ese cambio. Pero el impacto es ese y el impacto es el que te contaba anteriormente, que ya no tenés algunos ministerios, no tenés secretarías, no tenés un Estado que te pueda recibir, y esto es que cada uno se la arregle como pueda. Entonces, o vas a un hospital y te bancás 10 horas con un dolor tremendo para que te vea un médico que no tiene los insumos para atenderte, ese médico que hoy, bueno, ha rechazado ese trabajo porque le pagan 2 pesos, entonces hubo renuncias masivas en un montón de hospitales. Bueno, toda esa complejidad hace que todo sea cada vez más difícil y que el argentino y argentina esté sobreviviendo endeudado y bueno, con mucho estrés, por supuesto, porque tiene que tener 2, 3 trabajos para poder sobrevivir, para poder comer, para poder llegar a fin de mes como se pueda, ni soñar de ningún tipo de vacaciones, ni de comprarse un auto, ni mucho menos una casa. Bueno, esa es la realidad de los argentinos y argentinas desde que Milei decide hacer todo el show de los recortes, que lo está ejecutando, lo está llevando adelante, por supuesto con complicidad de sectores políticos que también, obviamente, hacen un poco a subirse a esa ola, ¿no? Y bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? No es lo que hay que hacer, digamos. Plata hay. El tema es que se decide a quién se le quita y a quién se le da. Se le da a los más ricos y se le quita a los más pobres. Es decir, la gran beneficiada siguió siendo la casta que Milei tanto decía, ¿no? Porque todo outsider dice que hay un gran enemigo que es el que siempre ha estado establecido, pero al final el que acaba beneficiando. Yo quiero preguntarte un par de cosas, si son mito o verdad, porque las hemos escuchado, pero pues yo hace mucho tiempo no voy a Buenos Aires y es, o bueno, en general a la Argentina, y es que, por ejemplo, muchas personas que
Si bien, digamos, no eran de una clase media alta, por lo menos estaban como un poco arriba del margen de la clase obrera o algo así, y que ahora no encuentran ni dónde dormir, y que, por ejemplo, hay muchísimos ancianos que deberían estar descansando, que deberían estar pensionados, que están aquí en Colombia se dice como habitante de calle, o sea, no tienen dónde estar y dónde pasar, de modo que tienen que tener 3, 4, 5 trabajos siendo ancianos, es decir, es una sociedad que ya no está cuidando a sus ancianos, pero donde además gente que antes por lo menos tenía dónde comer y dónde dormir y está relativamente cómodo, inclusive una carrera, ahora está durmiendo en la calle, ¿eso es verdad? Sí, a mí esto que voy a decir es muy explícito, me parece. Yo tuve la suerte de poder viajar a cubrir las elecciones en Venezuela en 2024 y cuando volví, después de estar 2 semanas allá, donde había sido poco tiempo, pero bueno, volví y me generó un impacto visual volver a ver tanta gente en la calle durmiendo, cosa que, por ejemplo, en Caracas no vi, y en Buenos Aires, que tanto obviamente todos los países se jactan a hablar de lo que sucede en territorio venezolano, en Buenos Aires está minado, minado de gente en los bancos, en todas las entradas de los edificios. Incluso yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en Ituzaingó, estoy a 30 kilómetros de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y acá yo era chiquito y no era normal ver gente dormir en la calle acá, era más normal que estén quizás en el centro porteño. Estoy a 30 kilómetros y yo a la noche doy la vuelta acá en mi casa y encuentro gente durmiendo en la entrada de algún edificio si existe, en donde se puede arrimar, incluso estamos en una zona invernal, ahora hay menos de 5 grados a la noche y la gente duerme con cartones encima, y esto cada vez es más grave. Te decía anteriormente en la entrevista, 500% aumentó el alquiler, la cantidad de gente que ha dejado de alquilar y o se fue a aglutinar, a muchar con su familia en la casa volviendo a vivir juntos, o directamente termina mucha gente en la calle. Mirá, lástima que no podemos compartir rápidamente un video, pero ayer le preguntaron a una señora en una entrevista, bueno, ¿está contenta señora que ganó Argentina por los 3 goles de Messi? Y ella decía, la verdad que no lo vi, me la paso trabajando, tengo 78 años y tengo 2 trabajos porque no me alcanza la jubilación, tengo un cáncer hace un mes, imagínate que voy a estar contenta por los goles de Messi. Y por supuesto, digo, estamos agradecidos a la selección argentina que nos da por lo menos esa alegría, pero grafica lo que vive una persona jubilada que tendría que estar viviendo de sus saberes, pensionados por el trabajo que tuvo toda su vida y sin embargo, con casi 80 años, con 2 trabajos y una enfermedad por delante que el Estado le ha quitado la cobertura de sus medicamentos. Bueno, eso está graficado a una señora que quizás antes no se imaginaba llegar a esa situación, porque claro, existía en su momento una clase media en la Argentina, que tenía algún tipo de sostén, que tenía los servicios básicos garantizados. Eso se va perdiendo año a año. No empezó con Milei, pero se está profundizando gravemente y es una realidad. Hoy digo, yo al viajar al trabajo me tomo el transporte público, voy en el tren, y en la noche hay muchas escenas de violencia entre la gente porque ya la bronca se va acumulando y lamentablemente muchas veces te la agarrás con el de al lado en vez de agarrártela con el de arriba, el que toma esas decisiones, y está premiando cada vez esa indiferencia, esa bronca, porque esa es justamente la ley de la selva, lo que logra llevar este tipo de modelo, que utiliza obviamente elementos del sistema capitalista, ¿no? Una cosa individualista, del sentido común, yo puedo, yo voy a poder, y después cuando ves que no podés, bueno, te agarra bronca con vos mismo, con el de al lado, con el de abajo sobre todo, y termina siendo sálvese quien pueda. Hoy Argentina está en ese rumbo lamentablemente, y bueno, creemos que tenemos, hace rato que estamos tratando de llevar una conciencia de humanización, ¿no? Como volver a pensar con el humano en el medio, en el centro, y de que si tenemos que discutir cómo queremos vivir y cómo organizarnos, no puede faltar el ser humano del medio, y no puede estar escindido de eso, y bueno, es lo que venimos hablando hace mucho tiempo en Argentina en esta última etapa. Hablando de humanización y de derechos humanos, Argentina pues sufrió una dictadura, una historia muy dura de resistencia, por ejemplo, de las Madres de la Plaza de Mayo. Y hay algo que pasa similar acá, digamos, nosotros nunca hemos tenido una dictadura como tal,
pues tuvimos a la de Rojas Pinilla, pero es como otra historia, no es como las de Latinoamérica, que fueron muy profundas y muy sufridas. Sin embargo, hemos tenido una guerra sostenida, y algo que dice Abelardo de las Priella es que, por ejemplo, nos quiere sacar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, o sea, como de los organismos internacionales, y acá nosotros tenemos un gran problema, y es que muchas de las causas, sobre todo las de guerra y las víctimas, terminan yendo a esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues porque sus derechos no les son protegidos acá, y muchas de esas sentencias pues han reivindicado la memoria y le ha dado justicia a esa gente, y eso pues sería muy grave para nuestra construcción de memoria y para las víctimas y para que puedan tener justicia, desmontar todos estos órganos. Y quiero preguntarte, ¿qué ha pasado allá en términos de derechos humanos y de las luchas de la gente? Bueno, acá se logró con un trabajo impresionante de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y con un trabajo también colectivo alrededor de la memoria, poder obligar al Estado a que se haga cargo de ese trabajo, ¿no? De memoria, de verdad, de búsqueda de verdad y también de búsqueda de justicia, porque todavía, más allá de que ya hay una historia que se pudo contar, ¿no? Con respecto a la violación de los derechos humanos y al terrorismo de Estado que se practicó, siempre queda mucho por hacer. Acá hay empresarios que han puesto sus empresas o sus fábricas a disposición para generar un centro de tortura de personas, y todavía esos empresarios están libres y no son condenados como tienen que ser. Entonces la memoria todavía falta mucho, pero se logró mucho y se logró que el Estado tenga que hacerse cargo. Bueno, Milei obviamente ha quitado ese trabajo del Estado, entre tantos otros recortes, ha quitado ese trabajo del Estado para esa permanencia en la construcción de la memoria. Entonces, bueno, ahí ya hay un golpe inicial. Sin embargo, tengo que decir también, y esto creo que tenemos que sentirnos orgullosos todavía, porque a pesar de todos los recortes, a pesar de todo lo que avanzó Javier Milei, cada 24 de marzo tiene que llamarse al silencio. No se no pudo avanzar, por ejemplo, con un pedido que tienen los sectores más rancios e inhumanos de la sociedad, que tienen que ver con esos genocidas que están encarcelados, que le están pidiendo hace rato, desde que asumió Javier Milei, que puedan indultarlos, que los libere de las cárceles a esas personas que han secuestrado bebés, que han torturado miles de personas, que han asesinado a miles de personas. Bueno, eso no se animó a hacerlo Javier Milei, y tiene que ver con una construcción de la memoria y con algo que nos hace sentir orgulloso, que tiene que ver con este trabajo militante que han empezado las madres y las abuelas en plena dictadura, dando la cara y luchando, y que bueno, por suerte mucha gente estamos tratando de continuar. Hace pocos días tuvimos la pérdida de una de las madres de Plaza de Mayo, Katia Almeida, muy reconocida, y la verdad que lamentablemente cada vez quedan poquitas con vida, pero bueno, ese legado de lucha por supuesto nos lo han dejado, y siempre nos decían, ¿no? Si nosotras pudimos en dictadura, ustedes van a poder en este marco, y bueno, y ahí tenemos una responsabilidad y una obligación de continuar. Bueno, creo que en ese trabajo, cada 24 de marzo se llenan las calles con miles, millones de personas tratando de ejercitar esa memoria y decir nunca más el terrorismo de Estado, y Javier Milei sabe que ahí tiene un límite. También lo tuvo hace poquito, no sé si se enteraron, que falleció un músico muy importante en la Argentina, el Indio Solari, que ha convocado a 1 millón de personas en el velorio cuando él falleció. Y también el gobierno tuvo que cerrar la boca. ¿Y por qué tuvo que cerrar la boca? Digo, porque es un artista de izquierda, un artista que ha revolucionado un montón de mentes, incluida la mía, a partir de su música y sus canciones, y el gobierno tuvo que cerrar la boca porque reconoció que hubo un impacto popular ahí tan grande, tan masivo, que no alcanza ni Twitter ni ningún otro tipo de show para contrarrestarlo. Bueno, creo que son ejemplos que nos tienen que servir para saber que hay gente dispuesta a salir a la calle, a reivindicar estas causas populares, y bueno, quizás en Argentina hay todavía un problema interno de que haya una política, unos partidos políticos que puedan encauzar eso que todavía está vivo y que por supuesto nos tiene que seguir enorgulleciendo. Pero bueno, sí, respondiendo a lo que decías, hay un freno a Milei en ese sentido, más allá de que ha avanzado en algunas cuestiones. Es que generalmente los temas de derechos humanos son los que hacen que la gente resista, ¿no? Yo pienso igual que tú, obviamente es un gran legado
lo que dejan, por ejemplo, mujeres como las madres de la Plaza de Mayo, pero también uno siente como el día que falten esas mujeres, Dios mío, o sea, porque prueba de resistencia ellas, hablando de derechos, otra cosa que uno le dice a la gente y parece mentira, y te lo voy a preguntar a ti que estás allá, y es verdad que este señor propuso como una especie de reforma casi que para que el empleador te pueda pagar inclusive con comida cuando te quiera pagar, lo que te quiera, ¿eso es verdad o eso es una invención, pues mala publicidad que le hacen a Javier Milei? Lo decía anteriormente, hay una reforma laboral que se impuso hace un año más o menos, un poco menos, no, un poco menos, mira qué rápido que pasa todo. Fue en febrero que se aprobó esa reforma laboral y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, que una embarazada tenga que ir a trabajar más días de lo que antes tenía por permisos laborales, permite que a vos te puedan despedir y que la indemnización la pagues vos mismo, de alguna forma. ¿Por qué? Porque vos estás trabajando, aportás a un fondo con parte de tu salario, aportás a un fondo y de ese fondo después vos mismo te pagás la indemnización si te despide la empresa. Eso se aprobó en la reforma laboral. También, como decías vos, puede haber también el pedido de que en vez de pagarte, no es que te pagan quizás con parte de comida o de tu trabajo, sino lo que sí se puede permitir es que en vez de pagarte lo que te deben en horas, perdón, directamente te digan que no vayas a trabajar. O sea, como una cuestión de, bueno, che, trabajaste tantas horas de más, 6 horas extras. Bueno, el martes no vengas. No, yo necesito que me lo pagues porque tengo que pagar el alquiler. No, el martes no vengas. Bueno, hay en algunos sindicatos, perdón, en algunos trabajos, en algunos contratos laborales, ese tipo de permisos. Eso todavía está en discusión porque está en la justicia, porque la Central General del Trabajo lo está discutiendo, está en ida y vuelta, pero hace rato que ya se viene implementando en la Argentina el permiso para que los empresarios hagan lo que quieran con los trabajadores. Es de no creer, o sea, son cosas como que cuando uno ha llevado muchas luchas, por ejemplo, acá Gustavo Petro hizo lo contrario, devolvió derechos a los trabajadores que les habían quitado, y yo siento que la gente a veces dice, es imposible que eso pase, ¿sí? Pero no es imposible en un gobierno que es como la exacerbación del neoliberalismo. Yo quiero que tú me digas, para ti, ¿cuál ha sido el día que tú dices, fue pucha, esto ya llegó al límite, un día así que tú digas ha sido grave, gravísimo en medio de este gobierno de Javier Milei? Bueno, muchos, pero incluso los que estamos por ahí más metidos en política desde el primer día, ¿no? Pero por supuesto que creo que cuando se aprobó esta reforma laboral, donde nos hicieron cambios en los derechos de los trabajadores tan importantes, es donde uno dice, bueno, hasta dónde puede llegar, ¿no? Este gobierno y también hasta dónde puede permitir a veces una sociedad que está más metida en tratar de sobrevivir que en pelear por sus derechos. Eso también ha generado este gobierno, ha desmovilizado a una parte de la sociedad con que se tengan que, por un lado, dedicar a conseguir la comida para todos los días y por otro lado también porque se salía en la calle los reprimían. Acá hay una represión feroz del gobierno también desde el día uno, las personas deciden manifestarse, entonces hay un impacto ahí muy fuerte, ¿no? Creo que en eso más que nada, pero bueno, uno también va lamentablemente acostumbrándose a esas malas noticias que a veces va perdiendo la sorpresa. Hay algo que también ha pasado en estos años, como te vas acostumbrando a que todo puede ser posible. Milei iba a liberar a los genocidas de la cárcel y puede ser posible que lo quiera hacer. Ahora está en nosotros también cómo podemos responder. Por suerte no lo hizo, pero bueno, creo que son algunos de los elementos en los cuales te van dejando más impactado o más dando para pensar. También este sostenimiento de la figura de Adorni, una persona corrupta que está cada vez más expuesta, que le han soltado la mano muchos de los funcionarios y que Javier Milei decide sostenerlo. Y bueno, algunos dicen que puede ser lo peor que está haciendo en términos de imagen pública, también es algo que sorprende, pero bueno, también tiene que ver con formas nuevas de hacer política pública y bueno, creo que de alguna manera también nos van dando a entender que a veces estamos en dinámicas distintas que tenemos que seguir tratando de comprender.
quiero preguntarte ya para ir cerrando, ¿qué fue lo que llevó a que la Argentina votara a un tipo como Javier Milei, de que además desde campaña era muy particular, o sea, era, yo no sé cómo decirlo, pero como la palabra filipichín, como una cosa ahí que uno decía, después este señor, su campaña sí es en serio, o por lo menos uno desde afuera, podía verlo así con todo su performance y siendo este showman, pero muy extraño, o sea, no un showman, sino como un showman de raro, como un tipo raro, eh, pero gana en la Argentina y yo siento que eso pasa un poco también acá en Colombia, pues la mitad de los que votan y bueno, apoyan a Belardo, aunque se le han encontrado investigaciones, aunque se le han encontrado de las posturas en términos de derechos humanos, derechos de las mujeres, de todo, o sea, más cuestionables, aunque todos saben que es una persona cuestionable, también es un showman por el que la gente quiere votar. ¿Qué pasaba en Argentina en esos momentos para que subiera un tipo como Javier Milei? Creo que todavía lo seguimos analizando y es multicausal, ¿no? Por un lado, creo que tiene que ver con errores de la gestión anterior, por supuesto, si las personas no están del todo conformes como están viviendo y a veces pueden ser demandas más grandes o demandas más chicas, pero aunque haya una inconformidad, puede haber una respuesta de votar a otro para que el gobierno pierda, digamos, de alguna manera, ¿no? Y ese otro, como a veces no importa lo malo que sea o no importa cuán peor me haga vivir. Y bueno, hoy creo que estamos después de estos 3 años y medio teniendo que entender de que, perdón, 2 años y medio que tenemos que entender que por supuesto hay un impacto en la cotidianidad de todos nosotros haber decidido de esa forma. Pero también hay otras causas que tienen que ver con la habilidad muchas veces de los sectores concentrados para mostrarlo como algo diferente. Argentina venía de, por un lado, la derecha tradicional con Mauricio Macri, con una gestión muy reciente que la gente tenía en la memoria como algo, como una gestión fallida, por eso no votó esa opción. En su momento era Patricia Burlich la candidata de este sector. Después Patricia Burlich ahora está alineada, está dentro del espacio de Javier Milei, pero inicialmente estaba por fuera y la gente tenía en la memoria de que había fallado. También tenía en la reciente memoria un mal manejo de la economía por parte del peronismo. Bueno, el mismo 2023 se vivió con altos niveles de inflación, pero con un Estado intentando equiparar esa inflación en los salarios de los trabajadores, porque el gobierno de Milei ante la inflación no te da ni la mano. Bueno, ante esa situación creo que son algunas de las causas que han ayudado a que la gente vote un poco con bronca y un poco imaginando desacertadamente de que venía una figura diferente de esa política. Creo que son dos elementos de los más importantes. Después puede haber otras causas. Creo que eso es un poco lo más fuerte a la hora de pensar por qué se votó como se votó. Hay otros elementos también que tienen que ver con lo que Milei llamaba a destruir y lo que el peronismo llamaba a defender en algunas instituciones públicas como la educación o la salud, ya venía con graves problemas. Entonces, si vos como ciudadano sentís que ya no tenés el acceso a la salud o a la educación, no hay nada que perder. Entonces, también hay una imaginaria alrededor de eso. Pero bueno, creo Pero se que había que perder. claro, al fin y al cabo, por supuesto, creo que si hay una responsabilidad también tiene que ver con eh, la opción política más progresista, que es el peronismo en Argentina, que no supo leer los problemas que tenían los argentinos en Argentina para intentar dar respuesta a eso, sea en el último tiempo de gestión, antes de las elecciones, o en las mismas elecciones, hablar de cómo iban a tratar de solucionar esos problemas los argentinos y no tratar de decir, bueno, votenme porque mi ley es peor. Bueno, claro, no alcanza con eso. Y hoy creo que estamos un poco en el mismo problema, por eso todavía tiene cierto consenso social el gobierno de Milei y veremos qué pasa el año que viene con lo mismo. Así que son algunos de los elementos que todavía seguimos analizando y cada uno tiene un poco su postura, su debate. La verdad que es realmente multicausal, pero creo que esos dos son los elementos más importantes, ¿no? Venderse como algo distinto, que hoy queda claro que no lo es, y por otro lado, como un castigo a un gobierno que en el último año había manejado mal la economía. Si tú pudieras darle un mensaje a los colombianos que van a ir este domingo a votar, ya es nuestra segunda vuelta,
Tenemos dos proyectos de país. Uno, representado por Iván Cepeda, que yo diría que si bien es la continuación del proyecto progresista que inicia Petro, que tiene aciertos importantes, críticas importantes también, un poco como tú lo mencionas, pero yo sí siento que acá se pusieron en el debate cosas que nunca en 200 años de historia habían estado ahí y se hicieron cosas importantes con un Iván Cepeda que para nada es un showman, no es este tipo de hombre, es un tipo sosegado y tranquilo, pero ha sido defensor de derechos humanos toda su vida. Es un tipo que se ha dado unas batallas impresionantes, batallas que inclusive terminaron en el encarcelamiento de un tipo como Álvaro Uribe en la historia más surrealista del mundo, pero así fue. Un tipo honrado, decente, que inclusive no ha querido aceptar muchas adhesiones, ha querido ser austero en su campaña, con todo lo que uno pudiera criticar eso, pero es un hombre de unos principios muy así, y un Abelardo de la Espriella, defensor de paramilitares, un abogado muy cuestionado por sus nexos con los SAP, más allá de la defensa que hubiera hecho de Alex Saab, sino de dineros y de cosas relacionadas con la izquierda en Venezuela, con muchos saqueos, un tipo con unas posiciones cuestionables, desde que le gusta matar gatos y hasta como ha hablado de las mujeres, su cambio de posiciones, en fin, un personaje que quiere destripar a la izquierda. ¿Tú qué le dirías y qué mensaje le mandarías a Colombia para estas votaciones de este domingo? Creo que principalmente no votar contra uno mismo, ¿no? Porque es fácil identificar cuando un sector político directamente habla en nombre de las grandes corporaciones y cuando un sector político habla en nombre de la gente, del pueblo. Creo que en eso hay una identificación fácil. Después la democracia se hace no solamente en el voto, por supuesto, para que ese espacio político o ese referente que uno quisiera que sea mejor o que represente de mejor manera sus intereses, se construye en el día a día, se construye en la comunidad, se construye de otra manera. Pero a la hora de esta democracia que tenemos, a la hora de votar, no es lo mismo votar a un sector o a un espacio que te va a robar la mitad de tu salario, que te va a dejar sin derechos, que directamente va a gestionar todo para que se la lleven las grandes corporaciones, o un sector que puede tener sus problemas, que puede tener sus dificultades, que uno puede estar más, menos contento, pero que se nota en su accionar de que busca una sociedad más justa, más igualitaria. Y en esa igualdad estás incluido, estás incluida, y creo que ahí es donde tiene que haber un poco de conciencia y no dejarse llevar porque en el momento haya algo que no te haya gustado. Creo que hay que poner en discusión las cosas que a uno no le gustan, protestar, y está bien, llevarlo a discusión, pero no quiere decir eso que tengas que votar una opción que directamente te haga vivir peor. Y los ejemplos están claros en la memoria colectiva. A Colombia no tenemos que explicarle nada a lo que es gobernar por la derecha, ¿no? Y por qué se ha llegado también a niveles de desigualdad tan grandes como vivimos también, por supuesto, en la Argentina. Entonces, creo que usando un poco la memoria, el registro de esos sectores que ya han gobernado el país y que lo hicieron de una manera terrible, eso por un lado, y después mirar al lado, ¿no? Mirar a otros países, como estamos viendo en Argentina, un proyecto que se mostró de una manera, que se vendió de una manera y que hoy, bueno, está impactando en la cotidianidad de todos nosotros de una muy mala manera y que por supuesto nos está llevando a una crisis social muy profunda. Así que con esa conciencia, tomarse un ratito para pensar, para poder analizar mejor lo que uno quiere hacer y votar por el de al lado y por uno mismo, salvo que seas un gerente de una empresa, ¿no? O seas realmente multimillonario. Ahí no te estoy hablando, te estoy hablando si realmente sos un trabajador o trabajadora como la gran mayoría de los que habitamos los territorios. Oye, muchísimas gracias. Esta siempre es tu casa. Mucha fuerza, mucho aguante a la Argentina y que seamos capaces de movilizarnos para que esta vaina mejore y para que tengamos una Latinoamérica mejor. Te mando un abrazo muy grande y ustedes suscríbanse a este canal porque tendremos conversaciones políticas y análisis político muy interesante. Un abrazo, Nacho. Un abrazo para todos. Abrazo, gracias por la invitación.